Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios porque otra vez llegamos a otro primer día de la semana en el cual le adoramos a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Gracias a Dios estamos reunidos como iglesia. Ya hemos cantado, también hemos orado y seguiremos orando para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra. Estamos estudiando los días del Señor, el libro de Levítico. Estamos en el tema la inmundicia de la lepra, basado en Levítico capítulo 13. Y hoy este día vamos a ver la lección 53, parte cuarta, y será la última de esta serie. Pero como siempre les aclaro, el siguiente estudio que voy a presentar siempre seguiré hablando sobre la lepra, por supuesto desde otro punto de vista que lo debemos de tomar en cuenta. Ese punto de vista que hay que tomar en cuenta, ustedes lo van a comprender cuando estemos ya en el estudio que será a partir de la clase de la hora del sermón, creo yo. Depende de cómo esté nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a ver ahora son prendas con lepra, basado en los versos 47 al 59. Y vamos a leer esta porción. En esta porción vamos a encontrar unas declaraciones que son repetitivas y que yo les voy a aclarar. Dice: cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre o en trama, de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiere extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego. Es corrosión penetrante, es estelo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Y aquí hay una transición. Mas si el sacerdote la viere y pareciera que la plaga se ha oscurecido
después que fue lavada, la cortará del vestido del cuero, de la urdimbre o de la trama, y si apareciere de nuevo en el vestido la urdimbre o trama o en cualquiera cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás el fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquiera cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez y entonces será limpia. Aquí hay otra transición. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquier cosa de cuero para que sea declarada limpia o inmunda. Bueno, si ustedes han puesto cuidado, usted ha notado que se repite en 6 veces en esta porción la palabra urdimbre o trama. Yo le declaro que es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es la urdimbre? La urdimbre es un conjunto de hilos que se colocan en el telar longitudinal y paralelamente para formar un tejido. Una vez preparada la urdimbre, se pasa a la trama. Ahora bien, ¿qué es la trama? Es un conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, toman una tela. Entonces, para bordar se dice que se usa una lupa porque se ve mejor la trama. Pero yo le declaro varios otros usos de la palabra trama. Yo lo he usado mucho. ¿Qué es trama? Se usa como argumento o enredo de una obra literaria. Uno dice, ¿cuál es la trama de esta obra? Es una obra compleja porque los personajes se ven envueltos en varias tramas. Trama también es una confabulación o intriga. Descubrieron la trama de los terroristas, dice. En biología es un conjunto de células y fibras que forman la estructura de un tejido. En televisión, conjunto de líneas que integran la imagen. O sea, ¿cuál es la trama aquí? Te dice en el estudio de televisión. En fotograbado, retícula que se emplea para descomponer una imagen en puntos. Pero nosotros nos vamos a quedar con la trama, con el uso que se da aquí, que es un conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. Le repito lo que es urdimbre: conjunto de hilos que se colocan en el telar longitudinal y paralelamente para formar un tejido. Por eso es que se dice que una vez preparada la urdimbre, se pasa la trama. Bueno, yo creo que ahora han entendido por qué en esta extensa porción se usa 6 veces estas dos palabras. En los versículos 47 y 48, el tema de esta ley es introducido en los presentes versículos. Un vestido, sea de lino o de lana o en cuero, que estuviera infectado con lepra. ¿Qué era esta infección? Obviamente, un vestido no puede ser literalmente infectado por ninguna de las enfermedades de la piel descritas hasta ahora en este capítulo. Hemos estudiado ampliamente estas enfermedades de la piel. La similitud entre lepra en el cuerpo
y lepra en un vestido tenía que haber sido que se parecían un poco. De hecho, hay varias similitudes entre lepra en un ser humano y lepra en una prenda. O sea, los mismos síntomas ocurren en la ropa como ocurren en los humanos y se prescriben las mismas respuestas de examen y confinamiento. El resultado es la limpieza o la destrucción. En general, se supone que la lepra en una prenda sería moho u hongos. Quizás la aparición de esta lepra se sugiere en el versículo 55, que habla de corrosión penetrante que había raído en el derecho o en el revés de la prenda en cuestión. Las variaciones de la frase en urdimbre o en trama se usan con respecto a las prendas de lana o lino 9 veces en esta sección del capítulo. Estas palabras solo se encuentran aquí en la Biblia hebrea. Por eso le vuelvo a repetir que la urdimbre es el conjunto de hilos dibujados longitudinalmente, o sea, a lo largo en el telar, a través del cual se teje la lanzadera que lleva la trama. Conozco estos términos porque mi mamá fue costurera toda su vida y ella usaba estos términos como decir la lanzadera. En lugar de urdimbre o trama, la Nueva Versión Internacional consigna tejida. La palabra tejida en la Nueva Versión Internacional es probablemente un anacronismo, ya que el tejido no se inventó hasta la Edad Media. ¿Qué es un anacronismo? Un anacronismo es cuando se ubica un significado o una declaración en una época que todavía no le correspondía. ¿Ve? Por ejemplo, nosotros podemos ver, podemos decir, un anacronismo es, en estos tiempos actuales, andar en carroza o andar en carreta jalada por bueyes. Eso no es de nuestra época, lo fue en los tiempos pasados, pero andar en una diligencia o en una carreta alada por caballos o por bueyes, lo que sea, animales de tiro que se conocen, entonces eso ya no nos corresponde a nuestra época. Bueno, en el versículo 49, el propietario de la prenda era el primero en determinar si la plaga sospechosa de lepra era verdosa o rojiza. Si era uno de estos colores, se le suponía leprosa y se le había de mostrar al sacerdote. En los versículos 50 al 52, después que el sacerdote confirmaba que la prenda tenía la plaga, había de encerrarla por 7 días. Esto es bien claro, pues. Entonces, un lector debe recordar que la mayoría de las personas en esos días probablemente no tenían una gran cantidad de prendas de vestir. Y les digo esto por lo que vamos a ver ahorita. El Antiguo Testamento parece sugerir que los trabajadores de esa época no poseían múltiples vestiduras. Miren lo que dice Éxodo 22,
26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Si una prenda tenía que ser destruida, sería una gran pérdida para el propietario. Por eso en los versículos 53 al 55, que ya hemos leído, al final del periodo del aislamiento de 7 días, si la plaga no se había extendido en el vestido, el sacerdote había de lavar la ropa, luego sería puesto en cuarentena. O sea, la palabra cuarentena surgió porque inicialmente se daban cuarentenas de 40 días, pero una cuarentena puede ser de 7 días, de 15 días, de 21 días, según lo que se esté tratando. Después de eso, debía ser inspeccionado nuevamente. Si la plaga permanecía y su aspecto no había cambiado, a pesar de que la infección no se había extendido a la prenda, se le había de declarar inmunda y había de quemarse. ¿Ve? Esto ya lo vimos en el versículo 55. Luego, en los versículos 56 al 58, si después del lavado y del segundo periodo de cuarentena la plaga de la lepra se había oscurecido, entonces el sacerdote había de cortar el lugar infectado del vestido. Si reaparecía, se había de declarar que estaba extendiéndose en ellos un brote de lepra, y el vestido había de ser quemado al fuego. Ya lo vimos en el verso 57. Sin embargo, si se le quitare la plaga, después de haber sido lavado y puesto en cuarentena durante otros 7 días, entonces había de lavarse una segunda vez después del segundo aislamiento de 7 días. Entonces sería declarado limpio. Por eso es que dice el verso 58, pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquiera cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez y entonces será limpia. Versículo 59. Esta sección de las leyes levíticas se resume mediante una reformulación del tema en cuestión. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de cualquiera cosa de cuero, las pautas detalladas dadas aquí les permitían a los sacerdotes declarar limpia o inmunda la vestimenta en cuestión. Esto es lo que podemos decir hasta el último versículo 59. Pero ahora vamos a entrar a ver otra situación muy importante. ¿Cuál es esa situación muy importante? La razón de estas leyes relacionadas con la lepra en el capítulo 13. El efecto práctico de la legislación en este capítulo era volver inmundo a cualquier israelita si se le consideraba que tenía una de las enfermedades prohibidas de la piel. Cuando una persona se volvía limpia, nuevamente había de ofrecer un sacrificio, como lo revela el capítulo 14. Esto lo vamos a ver
cuando entremos a ver el capítulo 14. Quizás la pregunta principal que se les ocurre a los lectores modernos, podemos decir, es ¿por qué? ¿Por qué algunas de las enfermedades descritas en este capítulo ha causado que a alguien se le clasifique como leproso e inmundo, con todas las consecuencias involucradas en esa condición? ¿Por qué daría Dios tales reglas? Bueno, en el pasado muchos creían que las reglas tenían la intención de promover la salud del pueblo de Dios. Al identificar enfermedades potencialmente contagiosas y luego poner en cuarentena a las personas que padecían las enfermedades, el Señor dio reglas que impedían la propagación de enfermedades que podrían haber debilitado a Israel. Usted sabe, cualquier enfermedad, no digamos la lepra, era razón de debilitar. Usted se siente malo, no que se sienta, usted está enfermo, usted está débil, usted no está de ánimo. Yo, por ejemplo, a mí me afecta mucho el calor, hermanos y hermanas. Y en estos días, aquí en El Salvador, ha habido un calor horrible, horrible. Me saca de quicio, casi no me dan deseos ni de estudiar, de seguir haciendo mis estudios, porque es un calor horrible. Entonces, no digamos esta enfermedad de la lepra. Sin embargo, más recientemente algunos han cuestionado este punto de vista. Las preocupaciones de este capítulo por el diagnóstico y la cuarentena no son con una o más condiciones médicas, sino con reconocer las apariencias externas que colocan a personas o cosas en la categoría ritualmente impura que se les tiene que mantener separada de la esfera sagrada. Agregó pues que la preocupación del pasaje no es la medicina, sino el ritual religioso. Estas leyes, como la mayoría de las leyes que se dan en Levítico, se relacionan principalmente con el ritual religioso. El lector puede entender que Dios dio ciertos mandamientos debido a su preocupación por mantener a su pueblo santo y lugar santo libres de contaminación, sin responder completamente a la pregunta ¿por qué? Por ejemplo, alguien todavía podría preguntarse por qué algunas enfermedades de la piel eran ritualmente inmundas y otras no. El caso de, por ejemplo, el Levítico 13:13 dice: entonces le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Entonces, ¿por qué ciertas enfermedades de la piel hacían que alguien fuera inmundo, mientras que las discapacidades como ser sordo o ciego no lo eran? Miren lo que dice el Levítico 19:14: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces, el sordo, el ciego o lisiado no lo volvían inmundo. Un ejemplo en el Antiguo Testamento es Mefiboset. Dice 2 Samuel 4:4: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó.
y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, ¿qué vemos? Una respuesta podría ser que las enfermedades que no eran ritualmente inmundas no lucían tan mal como las que sí lo eran. Una mejor respuesta sería probablemente que aquellas enfermedades que eran declaradas inmundas o leprosas eran más peligrosas o más contagiosas que aquellas que no eran leprosas. Si esta es la respuesta, tenemos que concluir que Dios, óigase bien hermanos y hermanas, Dios estaba preocupado no solo por los rituales religiosos, sino también por la salud de su pueblo. Su propósito principal era sin duda la pureza ritual. Sin embargo, otro efecto de estas leyes habría sido tener una nación santa más sana, protegida de la propagación de muchas enfermedades contagiosas. Bueno, hasta aquí llego con la conclusión de este estudio, primera parte global, que lo he dividido en 4 partes. La inmundicia de la lepra, basado en Levítico capítulo 13. Pero ahora les quiero compartir esto. Yo me metí a investigar y hice la pregunta: ¿ha habido casos de lepra en El Salvador? Y usted podrá decir, la lepra es de África, de Asia y de aquellos lugares lejanos. Está equivocado. La respuesta es que sí, ha habido casos de lepra en El Salvador. Aunque la prevalencia de la lepra ha disminuido significativamente en comparación con años anteriores, aún se reportan casos y el país trabaja para controlar la enfermedad. En El Salvador se han reportado casos de lepra desde el año de 1948, o sea, un año antes de mi nacimiento. En otras palabras, hace 76 años, con una prevalencia que ha fluctuado a lo largo del tiempo. Entre el año 1996 y enero de 2022 se registraron 120 casos, con una prevalencia que se mantuvo entre 0.01 y 0.02 por cada 10.000 habitantes. O sea, es una estadística bien corta, bien limitada, pero no estamos exentos de esa situación. Yo no se lo deseo a usted ni a nadie, pues, ni mucho menos a mí, pero que ha habido, ha habido. Los departamentos más afectados han sido, note, Santa Ana, San Salvador, Chalatenango, Morazán, San Miguel y La Unión. El Ministerio de Salud, o sea, el MinSal, ha implementado estrategias para el control de la lepra, incluyendo la búsqueda activa de casos, tratamiento oportuno y gratuito y capacitaciones al personal de salud. A pesar de la reducción en el número de casos, la lepra sigue siendo una preocupación de salud pública en El Salvador y se requiere un enfoque continuo para su prevención y para su control. Es importante destacar que la lepra es curable con tratamiento y el MinSal trabaja para
garantizar que los pacientes reciban la atención necesaria para evitar complicaciones y para evitar la propagación de la enfermedad. Hay una serie de investigaciones acerca de la lepra aquí en nuestro país. Usted puede meterse a internet y ahí usted va a encontrar estudios tan bien elaborados y tan enormes que nos habla pues de que la lepra en El Salvador es algo que existe y que nosotros no lo tenemos que tomar como algo a la ligera. Usted podrá pensar, hermano y hermana, esto fue para el tiempo del Señor Jesucristo y yo no me tengo que preocupar. Yo no le estoy diciendo que usted sea hipocondríaco, que porque le he dicho estos datos, esta información, usted tiene un grano en su cuerpo y ya va a empezar a pensar que tiene lepra. No, pero mi señalamiento es que en nuestro país, y no lo dudo, que en todo el mundo, o la mayor parte de los países del mundo, ha existido y existirá la enfermedad de la lepra que es conocida ahora como la enfermedad de Hansen, por el que descubrió las células y sobre todo el medicamento que da sanidad a esta enfermedad. Bueno, con esto, hermanos, termino esta gran primera parte. En la hora del sermón comenzaré con la segunda parte de este estudio de la lepra. Usted tiene que ver pues que si el Señor le dedicó tanto tiempo a esta situación de la lepra, usted tiene que entender que para Él fue importante. Claro, tenemos que entender que para nuestro Señor era cuestión de limpieza en el sentido de la santidad. Él no quería nada sucio para su pueblo, y todo aquel que tenía la lepra pues era inmundo y tenía que ser apartado. Claro, no hubo en aquellos tiempos los avances médicos para tratar esta enfermedad. Por eso es que cuando viene el Señor Jesucristo, muchos leprosos se acercaron a Él para poderles sanar, ¿verdad? Entonces, con esto, hermanos, termino esta parte del estudio. Y mientras tanto, dirijámonos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nuevamente nos has permitido el estudiar tu palabra y que nos hace ver pues situaciones de las cuales nosotros tenemos que estar conscientes que el Señor lo que desea de nosotros es la pureza delante de Él. Gracias, Señor, por ello. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.